Y el último sábado, junto a un aliado, un integrante de este mismo programa de radio, el señor Franco Felice, emprendimos bajo la lluvia la misión de ver la película del momento, Argentina 1985. Una película que está rompiendo récords de taquilla, una película que por fuera a los cines comerciales está realmente revolucionando la escena de los films domésticos, una película que está siendo exhibida en diferentes lugares, que fue excluida de vuelta de los cines de corte comercial, de los cines llamados masivos, si quieren, justamente porque se encuentra próxima, el próximo 21 de octubre, si mal no tengo entendido, se estrena en Amazon Prime, y por un cálculo que hicieron estos cines comerciales, decidieron desafectar a la película de que sea exhibida justamente en cartelera de estas compañías. ¿Qué fue lo que pasó? El circuito alternativo se hizo cargo de rodar, más que rodar, de exhibir Argentina 1985, proyectar, gracias Ian Soler, no me salía esa palabra, proyectar, gracias Iancho, Argentina 1985. La película se centra en la designación de Julio Estracera como fiscal a cargo de elevar la acusación contra las juntas militares a tan solo 2 años de Argentina recuperar su democracia. Por eso el nombre Argentina 1985. Algo que a mí en principio me hipnotizó, me encantó de la película, es que es un producto, la Argentina 1985 es imprescindible y es muy necesaria porque es un producto mainstream y cruda en el punto justo. Y cuando digo mainstream, nada más lejos de bajarle el precio, lo que realmente siento sobre Argentina 1985 cuando digo mainstream es que es una película amigable para todos los públicos. Es una película que pudo haber puesto a la solemnidad por delante, de hecho varias veces la pone, sin embargo apela a diferentes recursos, le hace incluso el humor, le hace algunos guiños históricos, le hace la musicalización que es muy efectiva, muy de época también, que permiten llevar el film de otra manera que yo no estaba preparado, me sorprendió en el mejor de los sentidos para abordarlo. Muchos, no quiero spoilear, pero muchas humoradas de la época, sobre todo cuando tenían que designar un fiscal adjunto y todos eran fachos, y hay escenas donde se la pasan diciendo, no, este facho, este otro facho, ¿qué opina del otro? El otro refacho, que a mí realmente me causaba mucha gracia, y me parece una manera hermosa de mostrar un Estracera muy humanizado, y mostrar mediante ese humor ligero, lo realmente complicado, lo espinoso que fue la labor que llevó Estracera adelante. Una labor complicadísima. No somos conscientes de lo complicado. Yo no era consciente, más allá de lo que pueda saber por la historia y lo que muestra la propia historia argentina, del poder que conservaban las fuerzas militares aún regresada a la democracia. Pero hasta no verlo documentado o representado, mejor dicho, tan bien, no queda tan claro, nunca a mí se me fue exhibido tan claramente lo que era justamente llevar a cabo un juicio de este estilo en ese momento. Y la apuesta de Santiago Mitre de mostrar en el medio del horror esta clase de guiños, esta clase de calma en el medio de la tormenta de lo que era el film, me pareció acertadísimo. Me pareció que es un gran incentivo para diferentes públicos, diferentes edades, dato no menor, acercarse a la película. El rol de Ricardo Darín es excelente. Peter Lanzani como Ocampo, Luis, se me acaba de escapar el nombre de, ya lo voy a googlear, Luis Moreno Ocampo, el fiscal adjunto del juicio a las juntas, también tremendamente acertado. Norman Bliski tiene un rol también. Después hay muchos guiños tremendamente interesantes. Por ejemplo, Alejo García Pintos tiene un rol, creo que casi no tiene líneas, tiene 1 o 2 líneas en la película. Alejo García Pintos, nosotros lo conocemos, los que nacimos en los 90, porque era Bartolomeo Bartolito en Casi Ángeles, porque era el dueño de la casa en Chiquititas con Jorgelina Ruzzi, digo, lo conocemos por esos films, por esas series. Pero Alejo García Pintos es el protagonista de la película de La Noche de los Lápices, del año 86, de Enrique Olivera. Esa película que muestra lo que fue el secuestro
la masacre y la serie de violaciones y torturas a estudiantes de un colegio secundario del Bellas Artes de La Plata. Alejo García Pintos interpreta a Pablo Díaz, el único sobreviviente. Y en la película, Pablo Díaz da su testimonio durante el juicio, y Alejo García Pintos es el que lo escucha. Acá Yancho tiene esto acá claro que mencionábamos. Alejo García Pintos escucha al actor que personificaba a Pablo Díaz, y eso, para quienes vimos La Noche en los Lápices, que imagino que todos en el colegio la vimos, o fuera de él también, es un guiño fortísimo, es muy, muy fuerte ver esa escena. Otra cosa que reivindico también, que yo no la conocía para nada, es la juventud del equipo que acompañó a Estracera. Pibes tremendamente jóvenes, pibes que tenían mi edad, 25 o más chicos, que estaban buscando información para meter en cana genocidas, que concentraban un montón de poder. Y yo ese dato no lo conocía hasta que lo vi en la película. Y otra cosa que grafica muy bien la película es la tonelada de tensión que estaba sobre las espaldas de Trasera. Y la mejor forma de graficarlo no es con las escenas de las amenazas que él percibió, sino con el ambiente. Había algo en el ambiente de una Trasera caminando, sea en su casa, en el fiscal. Hay una escena de Peter Lanzani como Luis Moreno Campo excelente, en donde él fija su vista en un maletín por una supuesta amenaza de bomba, y se puede ver la tensión y la abstracción y las peleas entre ellos, y lo jodido que eran ellos también, sobre todo Trasera. De hecho, en la película muestra cómo Trasera lo apodaban el loco, en donde estas personas no eran héroes, eran humanos, eran más que eso, eran seres humanos con grandísimas responsabilidades sobre sus espaldas. Me sorprendió, yo no sabía que en la película, no quiero spoilear nada, pero aparecen personificados los genocidas. Eso me sorprendió muchísimo. Y es asombroso también cómo en la sala vos podías percibir cómo se tensaba el ánimo cuando aparecía, por ejemplo, el personaje de Videla en cámara. Y cómo de repente había como una especie de sentimiento sombrío. Me parece que también el final de la película, que no lo voy a spoilear, más allá de que todos conocemos lo que pasó, pero algunos decían que tenía algunos tintes de Grande Pa, porque el hijo de Trasera es un hilo conductor en algunas escenas, lo cual me pareció acertado. Es muy diciendo que es muy de peli argentina, eso me gusta, pero es muy acertado, porque es un producto mainstream, es un producto de Amazon Prime, y está bien, porque para quienes vamos a todos los 24 de marzo, para quienes tenemos quizá un interés más arraigado a la historia y a la constante militancia por la memoria, y ni siquiera hablo de mí, hablo de gente que está mucho más comprometida que yo, por supuesto, por esta peli puede ser como, che, pero le faltó esto, va más por este lado, pero para la gente que no es de ese palo, y hay que aproximarla, porque hay que tener un producto mainstream en momentos donde un negacionista como Milei te saca 20 puntos en Capital. Necesitamos un producto así, está bien un producto así, que esté Darín, está bien. Y crudo, porque creo que la película selecciona algunos casos para exhibir. Está el caso de Víctor Basterra, el fotógrafo de la ESMA. Está el caso de las abuelas. No quiero spoilear, pero hay un caso tremendo que es exhibido en la película. Y no creo que se haya guardado nada. Creo que es altamente interesante, que es altamente cruda. O mejor dicho, que es cruda en el punto suficiente. Quizá como una invitación para seguir profundizando más. Puede que sí, quizás sí. De nuevo, las caracterizaciones son una cosa de locos. La escena, la Argentina ochentosa también es muy interesante. Otro dato es que no aparece Alfonsín, pero sí aparece la voz de Alfonsín, seguramente con algún imitador, o en una escena donde se ve que se reúne con Alfonsín, pero no se lo muestra. Algunos hablaron de que esto estaba, que no mostrar a Alfonsín significaba que lo negaban, otros decían que no, que nombrar a Alfonsín, pero también aparece Italo Luder, que es quien firmó, esto no lo podemos negar, quien formaba parte del gobierno de Isabel Perón y quien ejerció el poder ejecutivo durante la licencia de Isabel Perón en los últimos años de su gobierno, y quien firmó los decretos de aniquilación,
Luego la dictadura excusándose en eso para desatar el infierno, digo, para comenzar un plan sistemático de mutilación, persecución, censura y muerte. Aparece un Ítalo Luder que justamente niega eso en la película, como lo negó en el juicio de las juntas. Hace un revisionismo histórico de ese aspecto, quizá no lo profundiza de ninguna manera, pero no niega deambular por, si se quiere, el bipartidismo súper arraigado que había en ese momento en Argentina, radicales y peronistas. También se abre en un momento, hay una escena de Darín con la destracera, con su esposa en la película, en donde se preguntan si lo que está haciendo Alfonsín es apoyarlos, o medio derivar en Estracera la responsabilidad, o medio divagarlo Estracera. Después dicen que no, que está bien que no se meta porque es intromisión de poderes. Hay como una discusión muy liviana, muy liviana, muy liviana sobre el rol político partidario, que creo que también está bien. Si se hubiera profundizado, nos íbamos quizá para el lado de un documental o de una película de otro corte. Creo que también nos toca a nosotros. Creo que la película se completa con nuestra propia curiosidad. Y está bien por ese lado. Digo, es una invitación a, lo digo por ahí un poquito siendo muy optimista, pero cómo será el 24 de marzo posterior a la exhibición de Argentina en 1985. Lo sabremos en 5 o 6 meses, pero creo que hay una semilla plantada en la memoria y en la necesidad de reconcientizar sobre la memoria y pelear por una mejor democracia en Argentina 1985. Súper recomendada, la vi en el Lorca, fuimos primero al Gomón, no había más entradas. Fuimos al Lorca y salen más caras, pero había entrada. Nos tomamos un submarino, la merienda, no un submarino. Igual por cómo llovía estaba para un submarino, pero nos tomamos un submarino con Franco, con una media luna. Nos fuimos al Lorca. Una experiencia increíble, una experiencia asombrosa. Sé que dentro de muy poquito se estrena en Amazon Prime, pero recomiendo la hermosa experiencia de ir al cine, de hacer cola abajo de la lluvia e ir al cine, al Lorca, a ver Argentina 1985.